Shalom, Yahweh les bendiga. Con ustedes Elsa Rivera desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de nuestro canal en Telegram y el enlace de Facebook. De igual manera te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yahshua. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado La huerfanita, para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Esdras en el capítulo 9. Leo con reverencia en el nombre de Yahshua, Esdras 9, versículo 6 en adelante. Elohim mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Elohim mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Amén. Hoy quiero compartir contigo una historia de la vida real que se suscitó en una de las tantas ministraciones en uno de los N viajes a Sudamérica, en una cierta nación sudamericana. Y esto ocurrió recientemente, mientras me encontraba en uno de los más bellos países de Sudamérica, aunque en sí todos los países sudamericanos tienen su encanto y su belleza. Así que aquel día, aquella mañana en particular, llegó una cierta mujer, en sus 40 quizá, solicitando una ministración, y ahí se encontraba precisamente conmigo la esposa del pastor, a quien le solicitó que por favor grabase la ministración que le daría. Así que nos acercamos a un cierto lugar, a una habitación, y en privado la mujer empezó a exponer su queja y su situación delante del Altísimo, mientras la esposa del pastor grababa la ministración y yo me encontraba escuchando todo el argumento que la mujer, que venía siendo el brazo derecho de la esposa del pastor, se encontraba comunicando delante del Altísimo. Y aproximadamente pasados unos 30 minutos después de que la mujer, que venía siendo la mano o el brazo derecho de la esposa del pastor en aquella comunidad, empezó a expresar la situación que le aquejaba, como en el minuto 36 al 38, yo con suavidad la interrumpí, porque es que el Ruach HaKodesh ya me había hecho saber y me había dado conocimiento de todo el trasfondo de la situación que aquejaba a la dama. Para el minuto 30 yo ya tenía conocimiento de causa del trasfondo de la situación, y esperé unos entre 6 y 8 minutos y suavemente le interrumpí y le dije: amada, para efectos prácticos, permítame interrumpirle, que ya tengo todo el panorama de lo que aconteció desde que usted era una niña. Una niña feliz, dicho sea de paso, hija de su madre, y en su círculo de amor también se encontraba su abuela, su abuelita, quien pasados unos ciertos años de que usted había nacido, cuando usted era una nena, quizá entre 4 o 8 años, su abuelita por ahí supo de una niñita que había quedado huérfana y fue conmovido su corazón, y su abuelita optó por recoger a la niñita, a la huérfanita, a quien estuvo
criando en su casa como si fuese su propia hija. Y como usted era la única niña que había en esa casa, en esa familia, en casa de su madre y en casa de su abuela, pues lógicamente no vio con buenos ojos la llegada de esta huerfanita a la familia. Me refiero a la casa de su abuela, que aunque era su abuela, la llegada de esta huerfanita a la familia de su abuela y a la casa de su abuela, no fue bien vista a través de usted. Pero es que ¿cómo iba a llegar una intrusa a la familia? Y desde que eran pequeñas, me dice el precioso Ruach HaKodesh, usted empezó a fastidiar a la huerfanita, colocándole adjetivos descalificativos y llamando a esa niña huerfanita que su abuela había recogido como arrimada, solo por mencionar un adjetivo. El resto de los adjetivos no vale la pena mencionarlos. Y así fueron pasando los años y el sentimiento que hubo en su corazón desde que esa huerfanita llegó a casa de su abuela no fue bueno. Es decir, esa huerfanita no fue bien recibida en la familia desde su perspectiva y nunca fue vista con buenos ojos, porque en el corazón suyo, la niña que había llegado, esa huerfanita que su abuela recogió de las calles, era nada más y nada menos que una intrusa. Ha llegado una intrusa a la familia, pensaba usted. Una hija de nadie que seguramente querrá que yo le comparta mi herencia. Eso pensaba usted, amada, desde que era una niña. Y en ocasiones, aunque usted no dijese nada, solamente al mirar a la huerfanita con sus ojos, la menospreciaba, por carecer de padre y de madre. Y aunque en las edades eran prácticamente similares, tenían más o menos la misma edad usted y la huerfanita que su abuela recogió, ante sus ojos era simplemente una recogida, como usted la llamaba cuando era pequeña y desde que era pequeña hasta la fecha. Una recogida, una huerfanita que no merecía recibir la herencia que su abuela le otorgó y que de hecho y por derecho le corresponde. No es que le correspondía, amada, escúcheme bien, sino que le corresponde. ¿Por qué? Legítimamente su abuelita, la abuelita suya, consanguínea, le otorgó a esa huerfanita. Y usted desde pequeña ha estado luchando en contra de los designios de su abuela y por ende en contra de los designios divinos, porque su abuela al morir legítimamente heredó a quien usted llama la recogida, a esa huerfanita que recogió cuando era pequeña a temprana edad, quizá entre sus 6 y 8 años de edad. Huerfanita que me muestra mi Abacadosh que tiene un buen corazón y que jamás en todos estos años se atrevió a responderle a sus insultos, a sus agravios y a sus adjetivos descalificativos. Esa huerfanita a quien usted ha llamado por años la arrimada, sencillamente se sentía y se siente hasta hoy en día agradecida con el Eterno por haber sido cobijada bajo el techo de su abuela. Y veo que el corazón de esa niña huerfanita, desde que era infante hasta la fecha, ha sido un corazón totalmente agradecido con nuestro Abacadosh por haber sido acogida y por haber recibido el amor de su abuela. De la abuela suya, amada, le respondí. Y a la postre haber sido la heredera de su abuela. Y hay un enojo e ira y contienda en el corazón suyo, amada, por este designio de su abuela, porque ante sus ojos usted es quien debía haber recibido la herencia, no solo de su madre, quien efectivamente la heredó a usted, sino que también usted se siente la legítima heredera de los bienes de su abuela. Y la ira y el enojo y la contienda han llegado a tal grado que usted ha contratado un abogado para desheredar a la huerfanita, para quitarle la herencia que su abuelita le dejó a esta niña huerfanita que recogió cuando era pequeña, porque desde su perspectiva
esa herencia de su abuela le corresponde a usted. ¿Es así o no es así?, le pregunté a la amada que estaba siendo ministrada, quien con sollozos y lágrimas en su rostro admitió afirmativamente con un ademán en su cabeza. Al momento que decía, sí, es así, he contratado un abogado porque esa herencia legítimamente me corresponde. La casa de mi abuela me corresponde legítimamente y la he tenido rentada y he estado cobrando la renta de esa casa. Con mucho amor le respondí a la amada hermana que estaba siendo ministrada, amada, pero es que el designio de su abuela fue heredar a su hija adoptiva, a la huerfanita, a quien usted de manera despectiva la ha llamado en reiteradas ocasiones como la arrimada. Ella, amada hermana, es la legítima heredera de su abuela. Y si usted verdaderamente ama al Eterno, a nuestro amado Elohim, Yahweh Elión, usted debería respetar los designios de su abuela de heredar a esa niña huerfanita que recogió cuando era pequeña. Y usted sencillamente conformarse con lo que le heredó a usted su madre. No podemos estarnos escudando bajo el pretexto de que soy el brazo derecho de la esposa del pastor, del Cohen, de nuestra sinagoga, para estar vía ese conducto tratando de ir en contra de la Torá de Yahweh en rebelión y querer quitar la herencia a esa niña que ahora es una señora adulta que legítimamente fue heredada por la abuela de usted. Este es el tiempo, amada, le dije a la señora que estaba siendo ministrada, de que aceptemos los designios del Eterno, porque dice claramente la Escritura en el Salmo 68:5 que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Elohim en su santa morada. Elohim hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Él es, amada, exclamé, el padre de huérfanos y defensor de viudas. Él es quien hizo habitar en familia a esa niña desamparada, a esa niña huérfana. Tocó el corazón de su abuela para que su abuela la acogiera en su casa y que esa niña huérfana creciera en familia. Y la hizo, como dice la Escritura, habitar en familia, estando en el total desamparo. Y este padre de huérfanos, amada, es quien le habla hoy a su corazón con la única finalidad de que haya un arrepentimiento genuino y se vuelva ya no de su pecado, sino de su iniquidad. Tal y como dice la Escritura aquí en el libro de Esdras 9, del versículo 6 en adelante. Es una confesión del sacerdote en este caso, y podrás encontrar de igual manera en el libro de Daniel 9 una confesión del profeta, y podrás encontrar adicional a esto en el libro de Nehemías 9 una confesión de una oveja común, en este caso Nehemías, el copero del rey, una confesión. Porque es necesario, amados y amadas, que una vez que cometemos un cierto pecado o iniquidad, como está hablando aquí Esdras, en este caso particular, porque todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá, dice Primera de Juan 3:4. A diferencia de las iniquidades, la palabra iniquidad proviene del latín iniquitas, que se traduce como cualidad del injusto, cualidad del injusto. La iniquidad, amado y amada, es una resistencia abierta, organizada y armada y deliberada contra la autoridad de Yahweh, en este caso particular, contra la autoridad del Altísimo y contra su Torá, contra la autoridad suprema, contra el Altísimo mismo
y poderoso Yahweh Elión. La iniquidad es una transgresión deliberada de su Torá, de su ley, de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus preceptos. Por eso es que el sacerdote Esdras hace una diferencia en Esdras 9:7 diciendo, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Y si acaso puedes entender, amado y amada que me escuchas, que esta historia natural también tiene repercusión y un trasfondo espiritual principalmente. El sacerdote Esdras, el Cohen Esdras, está diciendo lo siguiente: a causa de nuestros pecados, le está confesando al Elohim viviente, y a causa de nuestras iniquidades, haciendo una diferencia entre lo que es un pecado, una falta común, normal, que quizá todos cometemos en el día a día, pero que a través de la confesión ante el Padre, con un corazón contrito y humillado, Él nos redime de ese pecado. A diferencia del pecado, la iniquidad es una persistencia y una resistencia abierta y deliberada contra la autoridad de Yahweh. Es decir, que teniendo conocimiento de causa de que lo que estamos haciendo es incorrecto y no está bien y transgrede la Torah de Yahweh, persistimos en seguir haciéndolo. Persistimos en seguir practicándolo. ¿Y qué hay en el trasfondo de esa iniquidad? Una rebelión en contra de lo que Yahweh nos ha mandado previamente. Esa es la diferencia, amado y amada, entre el pecado y la iniquidad. Y tal y como confiesa delante de nuestro Abacadosh, el Cohen Esdras, causa de esas iniquidades, Yahweh nos entrega en manos de los reyes de la tierra. ¿A qué reyes se refiere? A esos ángeles caídos que están al mando de Lucifer, otro ángel caído que está al mando de todos ellos. Cada vez que cometemos iniquidad, un pecado deliberado y persistente en contra de los mandamientos que Yahweh nos ha dejado en su Torá, sí o sí, Él nos entregará en mano de los verdugos, en mano de los ángeles caídos, a espada, escucha bien, a cautiverio, a robo y a vergüenza. ¿De qué estás siendo cautivo, amado y amada, hoy en día? ¿En qué cautiverio o cárcel o prisión espiritual te encuentras hoy en día a causa de tus iniquidades? ¿Qué te ha estado robando el enemigo a causa de tus iniquidades? ¿Te ha estado robando tu honra? ¿No has podido levantar la cabeza a causa de todo lo que te ha estado robando, no solamente en el aspecto financiero, pero también en el aspecto espiritual y emocional que te ha estado robando? Ya no persistas, amado y amada, en pecar, y ya no persistas en cometer iniquidad. Ya no persistas en continuar en rebelión de manera deliberada en contra de lo que nuestro Adonai dejó establecido y preestablecido en su Torá. Porque su Torá es para rectificación de nuestras almas, con la finalidad de que ganemos la vida eterna. Oremos que no vayamos a ser encontrados en rebelión en contra de lo preestablecido por nuestro Abacadosh. No solamente en el tema de las herencias, como ha sido el caso de la abuelita de nuestra amada hermana, que optó por heredar a la huerfanita que recogió siendo una pequeña
y que acogió en su casa y la crió como su hija, una hija adoptiva. Caminemos en integridad y en santidad delante del Eterno y respetemos las decisiones que hayan tomado nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros familiares, y respetemos sus decisiones, no solamente en lo tocante a las herencias, sino que seamos respetuosos principalmente de lo que el Señor dejó escrito en su Torá. Nosotros, como hijos del Altísimo, respetemos la Torá de Yahweh, cumplamos sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas. Este es un tiempo, amado y amada, que me escuchas, un tiempo de rectificación, un tiempo para retomar la Torá de Yahweh, para obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Un tiempo de rectificación, un tiempo de estarle solicitando a nuestro Abacadosh que nos limpie de toda nuestra maldad, de nuestro pecado y de nuestras iniquidades, que limpie nuestras vestiduras y que no solamente estemos en el conjunto universo de llamados, sino que seamos también escogidos, porque claramente dice la Escritura, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, que formemos parte de ese conjunto universo de escogidos. Respetemos pues los designios que nuestros familiares o familia o padres o abuelos hayan dejado escrito en su testamento. Y no se diga, como hijos e hijas amadas, respetemos y obedezcamos todo lo que el Eterno ha dejado en su testamento, en su Torá, en lo que conocemos como Antiguo Testamento, en el Pentateuco, donde está escrito sus mandamientos, ese testamento, para que lo obedezcamos al pie de la letra. No nos pudo haber nuestro Abacadosh dejado un mejor testamento y una mejor herencia que su Torá, con la finalidad de que la obedezcamos, que seamos hacedores, no solamente oidores, que pongamos por obra sus mandamientos, sus estatutos. Y tú verás que esas ataduras de hierro y esos candados de bronce se romperán y Yahweh te librará de esos reyes de las tierras, te librará de la espada, te sacará del cautiverio. Y verás que Yahweh le quitará todo derecho legal a esos espíritus inmundos para que ya no más te sigan robando tus finanzas, robando tu tiempo, robando tu salud, solo por mencionar algunos. Y adicional a ello, Yahweh también te sacará de ese lugar de vergüenza y te colocará en una posición de honra. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. Shabbat Shalom. لهشوا ويغير فيهم شير خداش يجير خداش بينسين لهم لهب خداش لهشوا ويغير فيهم شير خداش يجير خداش بينسين لهم لهب خداش لهشوا ويغير فيهم شیر خداش یگیر خداش به نسین